Mi marido, el hombre que amé y en quien confié durante 10 años, me regaló un brazalete de jade de 50.000 euros por nuestro aniversario. Lloré de felicidad, creyendo que era la mujer más afortunada del mundo. Pero esa misma noche, mientras todavía estaba embriagada de alegría, llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Eran solo unas pocas palabras, pero sentí como si me hubieran arrojado un jarro de agua fría sobre el corazón. Deshazte de ella o te arrepentirás. No lo creí. Pensé que era solo una broma cruel. Así que, en secreto, se la di a mi cuñada, que siempre había admirado la pulsera. Y entonces, solo una mañana después, un grito desgarrador resonó por toda la casa. Me quedé paralizada, presenciando una escena espantosa, una imagen que probablemente nunca olvidaré por el resto de mi vida. Este año cumplo 35 años, una edad en la que ya no soy lo suficientemente joven para ser una soñadora, pero tampoco lo bastante mayor como para haberme vuelto insensible a las sorpresas de la vida. Mi nombre es Lucía Fernández, una arquitecta razonablemente conocida con mi propio pequeño pero exitoso estudio de diseño. Mis amigos a menudo decían que lo tenía todo: una carrera, buena apariencia y un marido perfecto. Mi marido, Mateo Vargas, es el vicepresidente de ventas de una importante multinacional tecnológica. Es 3 años mayor que yo, alto, elegante y excepcionalmente atento. En 10 años juntos, nunca me levantó la voz. Cada vez que llegaba tarde a casa del trabajo, él tenía la cena preparada. Cada vez que estaba estresada por el trabajo, él estaba a mi lado, masajeándome los hombros y preparándome una taza de té caliente. Él era mi puerto seguro, el apoyo incondicional con el que siempre contaba. Mi vida parecía perfecta, con solo una pequeña fisura. Mi relación con mi suegra, Isabel, era una mujer astuta, acostumbrada a controlarlo todo, pero nunca le caí realmente bien. Quizás era porque mi familia no provenía de un linaje de abolengo, o quizás porque era demasiado independiente con mi propia carrera, a diferencia de la nuera que ella había imaginado. Nunca lo dijo abiertamente, pero en cada mirada, en cada comentario velado, sentía su condescendencia. A menudo me comparaba con Sofía, la esposa de su hijo menor. Sofía no tenía un trabajo estable, pero era una aduladora que sabía cómo ganarse el favor de su suegra. Cada vez que la familia se reunía, Isabel abrazaba a Sofía, elogiando a su nuera menor por ser tan inteligente y considerada, y luego me miraba y suspiraba. Si todos en esta casa fueran como Sofía, no tendría que preocuparme tanto. Yo simplemente sonreía y lo dejaba pasar. Me decía a mí misma que mientras Mateo me amara y me entendiera, nada más importaba. Y entonces llegó nuestro 10º aniversario de bodas. Mateo dijo que había preparado un regalo especial y había reservado mesa en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Esa noche, me recogió con un traje elegante, sosteniendo un ramo de vibrantes rosas carmesí. Bajo la trémula luz de las velas, en medio de la música suave, me miró con la misma mirada apasionada que cuando nos enamoramos por primera vez. Lucía, gracias por estar a mi lado durante estos 10 años, dijo con su voz cálida y profunda. Sé que has trabajado duro. Espero que este regalo pueda compensar parte de ello. Con eso, sacó una caja de terciopelo escarlata y la abrió lentamente. Dentro, acomodado sobre un suave forro de seda, había un brazalete de jadeíta del verde esmeralda más profundo. Su color era tan claro y profundo como un lago otoñal, sin una sola imperfección. La luz de los pequeños diamantes intrincadamente engastados en el cierre de oro blanco se reflejaba deslumbrante, haciendo que el brazalete pareciera aún más magnífico y precioso. Casi contuve la respiración. Su belleza superaba mi más salvaje imaginación. Mateo tomó suavemente el brazalete y lo abrochó en mi muñeca. El tacto frío del jade contra mi piel me hizo estremecer ligeramente. ¿Te gusta?, preguntó Mateo, con los ojos llenos de expectación. Es demasiado bonito, cariño, tartamudeé, incapaz de encontrar las palabras para expresar mis sentimientos. Pero debe de haber sido increíblemente caro. Él sonrió, la sonrisa orgullosa de un hombre que podía proporcionar lo mejor para la mujer que amaba. Nada se compara contigo. Son solo 50.000 euros. La cifra me dejó atónita. Sabía que Mateo tenía un sueldo alto, pero 50.000 euros por un brazalete era un lujo inimaginable. Mateo, ¿por qué lo has hecho? No necesito un regalo tan caro, dije sintiéndome un poco culpable. Él tomó mi mano y la apretó suavemente. Es un aniversario de una vez en una década. Te lo mereces. Mientras tú seas feliz, eso es todo lo que importa. En ese momento rompí a llorar. Lágrimas de felicidad, de profunda emoción. Todos los agravios, toda la condescendencia de mi suegra, parecieron desvanecerse. Realmente me sentí como la mujer más afortunada del mundo, con un marido que me amaba incondicionalmente. Ese fin de semana
Fuimos a cenar a casa de sus padres. Me puse el brazalete a propósito, no para presumir, sino simplemente para que mi suegra viera cuánto me amaba su hijo. Y efectivamente, en el momento en que entré, el brazalete en mi muñeca atrajo la atención de todos. Sofía fue la primera en exclamar: «Dios mío, Lucía, ese brazalete es precioso. ¿Es de la colección de un nuevo diseñador?». Yo solo sonreí. Mi suegra, Isabel, entrecerró los ojos hacia el brazalete durante un largo momento. Luego se volvió hacia Mateo, con la voz teñida de disgusto. «Parece caro. ¿Cuánto costó, hijo?». Mateo respondió alegremente: «Oh, no mucho, mamá. ¿Solo 50,000? Se lo compré a Lucía por nuestro 10º aniversario». «¿50,000? La voz de Isabel se elevó, y el tenedor en su mano resonó ruidosamente contra su plato. «¿Estáis locos? ¿50,000 euros? No es calderilla que podáis tirar así como así. Ese dinero podría haber ayudado a tu hermano Marcos con la entrada para un piso o a Sofía a arreglar su tienda». La atmósfera en el comedor se volvió pesada de repente. La sonrisa en el rostro de Mateo se desvaneció. Sentí que mi cara se sonrojaba de vergüenza. No dudó en regañarnos así delante de todos. Mateo intentó explicarse rápidamente. «Mamá, este era mi propio dinero. Además, es una celebración de una vez en una década». «¿Tu propio dinero?», interrumpió ella. «¿No es tu dinero el dinero de esta familia? Solo piensas en tu esposa. ¿Alguna vez piensas en tu madre o en tu hermano?». Me quedé sentada mirando mi plato, sintiendo que el brazalete en mi muñeca se volvía insoportablemente pesado. El resto de la cena transcurrió en un silencio asfixiante. De camino a casa, no dije nada, y Mateo también guardó silencio. Sabía que estaba en una posición difícil, pero su silencio ahora se sentía como un pequeño cuchillo girando suavemente en mi ya herido corazón. Esa noche, di vueltas en la cama, incapaz de dormir. Me quité el brazalete y lo coloqué en mi tocador. Bajo el suave resplandor de la lámpara de noche, todavía poseía una belleza hechizante. Traté de consolarme. Simplemente se está haciendo mayor. Así es ella. Lo que importa es que mi marido todavía me quiere. Tomé mi teléfono, planeando navegar un poco por internet para ayudarme a dormir. Y fue entonces cuando lo vi. Un mensaje de texto de un número que no estaba en mis contactos, enviado solo unos minutos antes. El contenido era una sola frase, pero cada palabra parecía tallada en hielo, clavándose directamente en mi mente. «Deshazte de ella o te arrepentirás». Todo mi cuerpo se congeló. Un sudor frío me recorrió la nuca. Miré el brazalete de jade que yacía pacíficamente sobre la mesa, y luego de nuevo las palabras en la pantalla de mi teléfono. Una vaga pero muy real sensación de miedo comenzó a crecer, oprimiendo mi corazón. Mi historia apenas había comenzado con este regalo fatídico y su advertencia mortal. ¿Qué se escondía detrás del brazalete de jade de 50,000 euros? ¿Por qué este extraño quería que lo tirara? ¿Y qué escena espantosa me esperaba? Si tienes curiosidad por saberlo, por favor no olvides suscribirte al canal, darle al botón de me gusta y compartir este vídeo para seguirme hasta el final de este enrevesado relato. Mi cuerpo se puso tan rígido que podía oír la sangre pulsar en mis oídos. «Deshazte de ella o te arrepentirás». Las frías y desalmadas palabras en la pantalla de mi teléfono eran como un fantasma emergiendo de algún lugar oscuro, agarrando mi feliz corazón y aplastándolo sin piedad. Mi respiración se volvió irregular. Mi pecho me dolía. Me incorporé de un salto en la cama, mirando hacia el brazalete de jade que yacía inmóvil en el tocador. Bajo la tenue luz amarilla de la lámpara, todavía exudaba una belleza hipnótica. Su verde profundo parecía más oscuro, más misterioso. Ya no era el color de la esperanza y el amor, sino el color de un abismo sin fondo. ¿Quién era? ¿Quién me enviaría un mensaje a esta hora? ¿Y por qué dirían cosas tan aterradoras? Un aluvión de preguntas invadió mi mente, haciéndome girar la cabeza. ¿Era una broma cruel? Quizás alguien estaba celoso de mi felicidad y quería arruinar esta dulce noche de aniversario. Traté de aferrarme a ese pensamiento para tranquilizarme, para pensar que esto era solo una coincidencia, pero en el fondo, una semilla de inquietud había comenzado a brotar. La intuición de una mujer, como dicen, me decía que esto no era simple. Temblorosamente, volví a coger el brazalete. El jade todavía estaba frío. Su superficie seguía siendo lisa. Lo acerqué a mis ojos, escudriñando cada detalle bajo la luz. Seguía siendo el mismo verde encantador, los mismos hermosos patrones naturales. Nada parecía fuera de lugar. Lo llevé a mi nariz para olerlo, pero solo había el leve aroma a sándalo de la caja de terciopelo. Nada extraño. Dejé escapar un forzado suspiro de alivio. Alguien debe estar tomándome el pelo. Me dije eso a mí misma, pero mi mano que sostenía el brazalete no dejaba de temblar. Justo entonces Mateo salió del baño,
con el pelo todavía húmedo, una toalla envuelta alrededor de su cintura. Al ver mi estado de angustia, se acercó, preocupado. «¿Qué pasa, Lucía? ¿Por qué tienes la cara tan pálida?» Puso su mano en mi frente. «No tienes fiebre. ¿Ha pasado algo?» Lo miré, al hombre que amaba. Sus ojos eran tan gentiles y atentos como siempre. Su presencia fue como un sedante, calmando un poco el miedo dentro de mí. Decidí contárselo. Él era mi marido, la única persona en la que podía confiar y con la que podía desahogarme en ese momento. Le mostré el mensaje de texto en mi teléfono. «Mira esto». «Estoy muy asustada». Mateo tomó el teléfono, entrecerrando los ojos para leer el texto. Observé su expresión atentamente, buscando una pizca de algo. Sorpresa, ira, cualquier otra emoción. Pero su reacción fue completamente inesperada. Solo frunció ligeramente el ceño y luego soltó una risa suave y despectiva. «Tonterías. Probablemente sea algún amargado que siente envidia». «No le hagas caso, cariño», me devolvió el teléfono. Su voz era extrañamente casual. «Probablemente vieron que te di un regalo caro y algún resentido quiso arruinar nuestra noche. Hoy en día puede pasar cualquier cosa». Su calma me dejó atónita. Esperaba que se enojara, se preocupara, que llamara inmediatamente al número para llegar al fondo del asunto, pero lo trató como una broma trivial. Pero, ¿y si es real?», tartamudeé. «¿Y si hay algo malo en este brazalete?». Mateo se rió de nuevo, esta vez con un toque de impaciencia. «Le das demasiadas vueltas a las cosas. Lo compré en una joyería importante y de buena reputación que lleva años en el negocio. Tengo todos los certificados de autenticidad y el recibo. ¿Cómo podría haber algo malo en él? No escuches a extraños y empieces a entrar en pánico por nada». Me rodeó con sus brazos, dándome palmaditas en la espalda suavemente. «Venga, deja de pensar en eso. Es nuestra noche de aniversario. Estás matando el ambiente», me llevó hacia la cama, su voz cambiando a un tono tranquilizador. «Olvídalo. Que se fastidien. Disfrutemos, ¿vale?». Dejé que me guiara. Pero una semilla de duda ya se había plantado en mi corazón, y estaba echando raíces. ¿Por qué estaba tan tranquilo? ¿Por qué no sentía ni un poco de curiosidad por saber quién había enviado el mensaje? ¿Por qué descartó tan rápidamente mis preocupaciones como si fueran paranoias mías? ¿Reaccionaría un marido verdaderamente enamorado al ver a su esposa aterrorizada por una amenaza de una manera tan displicente? Esa noche, yacía en sus brazos, pero mi mente estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Ya no sentía la calidez familiar, solo un vacío frío que crecía entre nosotros. Sus palabras, su calma, todo se repetía en mi cabeza. Traté de cerrar los ojos para forzarme a dormir, pero la imagen del brazalete de jade y ese inquietante mensaje de texto me atormentaban. De repente recordé la cara de mi suegra cuando Mateo mencionó el precio del brazalete. Su enfado parecía muy real. Pero, ¿podría ser? No, imposible. Incluso si no le caía bien, no haría algo tan malvado. Sacudí la cabeza, tratando de desterrar los pensamientos locos. Debe ser una coincidencia. Debo ser demasiado sensible. Pero por mucho que intentaba tranquilizarme, no podía deshacerme de la creciente sensación de inquietud. Miré al hombre que yacía a mi lado. Su respiración era regular. Parecía estar profundamente dormido. Su rostro, iluminado por la tenue luz de la luna, seguía siendo guapo, el mismo rostro que había amado durante 10 años. Pero de alguna manera me resultaba ajeno, como si una máscara invisible ocultara su verdadero yo, una persona que nunca había conocido realmente. Aparté suavemente su brazo de mi alrededor y salí de la cama de puntillas, dirigiéndome hacia el tocador. El brazalete de jade seguía allí, silencioso y misterioso. No me atreví a tocarlo de nuevo. Tomé la caja de terciopelo. Coloqué cuidadosamente el brazalete dentro y lo guardé bajo llave en lo más profundo de un cajón. No sabía por qué lo hacía. Quizás era solo un acto inconsciente para protegerme de un peligro invisible. Me quedé en silencio en la oscuridad, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban, pero una tormenta se estaba gestando dentro de mí. La abrumadora felicidad de la noche había sido reemplazada por la duda y el miedo. Sabía que a partir de esta noche, mi vida ya no sería tan pacífica como antes. Sin saberlo, había pisado un tablero de ajedrez, un juego donde mi confianza e incluso mi vida estaban en juego. ¿Debía confiar en mi intuición? ¿O simplemente estaba siendo paranoica? Y si la advertencia era real, entonces, ¿quién? ¿Quién era la persona que acechaba en las sombras, queriendo hacerme daño? Un matrimonio a veces puede ser como un lago en calma, pero bajo la superficie se esconden corrientes ocultas que nunca puedes anticipar. La confianza. Algo tan frágil como un hilo de seda, una vez que se quiebra, nunca puede restaurarse por completo, por mucho que intentes repararlo.
Los días que siguieron a aquel fatídico aniversario transcurrieron en una atmósfera asfixiante. La caja de terciopelo que contenía el brazalete de jade de mal agüero permanecía encerrada en el cajón como una bomba de relojería, y no sabía cuándo explotaría. Cada vez que pasaba por ese tocador, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. El misterioso texto y la extraña reacción de Mateo habían plantado una semilla de sospecha en mi corazón. Esa semilla era regada diariamente por los eventos inusuales que ocurrían en mi propia casa, creciendo gradualmente hasta convertirse en un árbol espinoso que ensombrecía toda mi mente. Decidí no volver a ponerme el brazalete. Cuando Mateo preguntó, simplemente puse la excusa de que era demasiado valioso. Tengo miedo de perderlo o rayarlo, así que solo lo usaré en ocasiones muy especiales. Mateo no dijo nada más. Solo esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa cuyo significado no pude descifrar. Continuó actuando como el marido perfecto, llegando a casa a tiempo, diciendo palabras cariñosas. Pero noté que una distancia invisible había crecido entre nosotros. La forma en que me miraba ya no tenía la misma intensidad apasionada. En cambio, había un sutil escrutinio, una observación oculta que trataba de disimular. Sus llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes, y cada vez que respondía, se retiraba a un rincón tranquilo, hablando en voz baja. Cuando le preguntaba, respondía vagamente que era sobre el trabajo. Pero quienes más me inquietaban eran mi suegra y mi cuñada, Sofía. Parecían tener un interés especial en mi brazalete de jade. Casi cada vez que nos veíamos, encontraban una manera de mencionarlo. Un día, mi suegra comentó casualmente durante la cena: Sofía se ve muy pálida últimamente, probablemente preocupada por su tienda. Sería bueno si tuviera algo que ponerse para tener un poco de vitalidad, para la buena suerte. Luego me lanzó una mirada significativa. Fingí no entender y mantuve la cabeza baja. No se quedó en el salón, sino que subió directamente a mi dormitorio, diciendo que quería ver mi nueva colección de bolsos. Pero yo sabía que su verdadero objetivo no eran mis bolsos. Escaneó la habitación. Sus ojos finalmente se posaron en el tocador. Oye, Lucía, ¿por qué no llevas puesto el brazalete de jade que te regaló Mateo? Es demasiado bonito para tenerlo guardado. Su tono era una mezcla de inocencia y curiosidad. Lo he guardado para mantenerlo a salvo. Me da miedo dañarlo, respondí secamente, tratando de cambiar de tema. Mira estos bolsos. Si te gusta alguno, no dudes en tomarlo prestado. Pero Sofía no se desanimó fácilmente. Oh no, tus bolsos son todos de marcas de diseño. No me atrevería. Es que estoy obsesionada con tu brazalete. Sinceramente, desde que lo vi, no puedo dejar de soñar con él. Ojalá tuviera uno igual, suspiró con nostalgia, sus ojos brillando con un deseo indisimulado. Su excesivo interés hizo crecer mi sospecha. ¿Por qué estaban tan obsesionadas con ese brazalete? Si fuera simplemente porque era bonito y caro, no necesitarían mencionarlo tan descarada y repetidamente. Parecía haber otro propósito, un propósito que aún no podía comprender. Luego, una tarde de fin de semana, mientras la familia veía la televisión, mi suegra habló de repente, con la voz algo seria. Lucía, ven aquí. Necesito hablar contigo. Dejé el mando a distancia y me acerqué. Dio una palmadita en el espacio vacío a su lado. Siéntate. Me senté, con el corazón latiendo ligeramente. Me miró durante un largo momento antes de hablar lentamente. No pareces estar bien estos últimos días. ¿Te está estresando el trabajo? No. Todo está bien, mamá, respondí. Bien, pero pareces como si hubieras visto un fantasma. Frunció el ceño. ¿Hay algo que te preocupa? Puedes contármelo. Una suegra es como una madre. Su voz de repente se volvió gentil, inusualmente preocupada. Este cambio me puso en alerta máxima. Sabía que esto era solo el preludio de algo más. Sacudí la cabeza. No tengo nada en mente, mamá. Ella suspiró. Bueno, aunque no lo digas, lo sé. Probablemente todavía estás enfadada conmigo por lo que dije el otro día, ¿verdad? Sobre el brazalete tomó mi mano. Lo siento. Estaba alterada. Solo me preocupaba vuestro futuro. Por favor, no me lo tengas en cuenta. Me estaba pidiendo disculpas. Esto nunca había sucedido en los 10 años que llevaba siendo su nuera. Mi sorpresa fue rápidamente reemplazada por la cautela. Sabía que había un truco. Al ver mi silencio, continuó. Eres la nuera mayor, la esposa que Mateo más quiere. Sé que te dio ese brazalete con todo su corazón. Cuando no lo llevas puesto, puede que no diga nada, pero por dentro está triste. Como esposa, deberías ser más considerada con tu marido. Estaba usando a Mateo para presionarme. Permanecí en silencio. Pareció perder la paciencia. O quizás simplemente no te gusta. Si no te gusta, dilo. Si no aprecias algo tan precioso, alguien más lo hará. Miró hacia Sofía, que estaba sentada en el sofá de enfrente, fingiendo mirar su teléfono pero con las orejas bien atentas. A Sofía le encanta ese brazalete.
¿Qué tal si se lo dejas prestado unos días para la buena suerte? Su tienda no ha ido bien últimamente. Ajá. Así que este era su verdadero objetivo. Quería que yo renunciara al brazalete. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser Sofía quien lo llevara? Un pensamiento loco pero lógico cruzó mi mente. La advertencia en el texto, la extraña reacción de Mateo, el interés obsesivo de mi suegra y mi cuñada, todo parecía estar conectado. ¿Podría ser? ¿Podría ser que realmente hubiera algo malo en el brazalete y quisieran usar a Sofía como conejillo de Indias? No, imposible. Ese pensamiento era demasiado cruel, demasiado malvado. No importaba cuán pragmática fuera Isabel. Sofía era su nuera, Mateo era su cuñado. No podían ser tan desalmados como para hacerle daño. Intenté desechar el pensamiento, pero se aferró a mí como una sanguijuela. Miré a mi suegra, tratando de mantener la voz tranquila. Mamá, ese brazalete fue un regalo de aniversario de Mateo. No puedo prestárselo a nadie. Lo siento. El rostro de Isabel se oscureció al instante. La fachada amable desapareció, reemplazada por su familiar frialdad. Bien, eres tan egoísta. Solo te estaba poniendo a prueba, y has mostrado tu verdadera cara. He terminado de hablar contigo. Se levantó bruscamente y se fue a su habitación. Sofía me lanzó una mirada sucia antes de seguir a su suegra. Solo Mateo y yo quedamos en el salón. Suspiró y se volvió hacia mí, con los ojos llenos de reproche. Has vuelto a enfadar a mamá. Era solo por unos días. No es como si lo fueras a perder. ¿Por qué tenías que ser tan difícil? Ya no pude más. ¿Tienes idea de cómo me siento? Es un regalo que me diste, pero tu madre y tu hermana lo están mirando constantemente. ¿No te parece extraño? ¿Extraño de qué? Espetó Mateo. Es normal que a las mujeres les gusten y deseen cosas bonitas. Solo estás dándole demasiadas vueltas y complicándolo todo. ¿Darle demasiadas vueltas? Me reí amargamente. Entonces, ese mensaje de texto también era cosa mía, ¿no? ¿Por qué no lo enfrentas? ¿Por qué tienes tanto miedo de descubrir la verdad? ¡No tengo miedo!, gritó Mateo. Luego, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos, bajó la voz. Solo no quiero que una pequeña estupidez arruine la paz en nuestra familia. ¿Puedes parar con esto, Lucía? Simplemente sé cómo eras antes. Ser como era antes. Una Lucía mansa y sumisa que nunca respondía. Pero la Lucía de hoy ya no podía hacer eso. La discusión terminó sin resolución. Esa noche, dormimos de espaldas el uno al otro de nuevo. La tormenta en mi familia había estallado oficialmente. Me sentía aislada, acorralada. Estaba luchando sola contra toda su familia, una familia que estaba unida para ocultar algún terrible secreto. Sabía que no podía permanecer pasiva. Necesitaba hacer algo para romper este punto muerto y encontrar la verdad. Y entonces un plan audaz, un movimiento arriesgado, comenzó a formarse en mi mente. El plan podría costarme caro, pero era la única manera de descubrir quién era realmente un amigo y quién era el enemigo escondido detrás de la máscara de la familia. Si alguna vez te has sentido solo y perdido en tu propia casa, si alguna vez has tenido que soportar la injusticia solo por mantener la paz, por favor dale un me gusta a esto como muestra de solidaridad, porque a veces incluso un pequeño gesto puede dar fuerza a quienes más lo necesitan. Después de esa explosiva pelea con Mateo, me quedé despierta toda la noche. Mis ojos estaban bien abiertos, mirando al techo. Mi mente era un desorden enredado de preguntas sin respuesta. El silencio de Mateo, la presión de mi suegra, el deseo de mi cuñada, todo giraba en torno al misterioso brazalete de jade. Me sentía como una araña atrapada en una telaraña en la que ni siquiera sabía que estaba. Cuanto más luchaba, más se apretaban los hilos. No podía vivir en este miedo, y sospecha ni un día más. Tenía que actuar. A la mañana siguiente, me miré en el espejo. Mi rostro estaba demacrado, mis ojos oscuros por el insomnio, pero en lo profundo de esos ojos, vi una determinación que nunca antes había tenido. Ya no sería la Lucía débil que simplemente aguantaba las cosas para salir del paso. Querían jugar una partida de ajedrez. Jugaría con ellos, y no me dejaría ser el peón sacrificado. Mi plan era simple pero increíblemente arriesgado. Querían el brazalete. Se lo daría, pero no de la manera que querían. Convertiría su propia codicia en un arma contra ellos. Usaría a Sofía, el peón que mi suegra había elegido, como una prueba potencialmente sangrienta, cuyo resultado expondría toda la verdad. Sabía que era cruel para Sofía. Si el brazalete era realmente peligroso, ella sería la que sufriría las consecuencias. Pero por otro lado, su propia codicia y envidia eran parte de lo que me había empujado a este rincón. No era del todo inocente, y en esta guerra, no podía permitirme ser misericordiosa con nadie,
ni siquiera con aquellos que se llamaban a sí mismos familia. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Ese domingo era el 60 cumpleaños de mi suegra. Se celebró una gran fiesta en su casa con parientes cercanos y algunos de sus amigos como invitados. Este era el escenario perfecto para mi actuación. Me había preparado meticulosamente. Elegí un elegante vestido de seda de color crema, me apliqué un maquillaje ligero y, por supuesto, saqué el brazalete de jade del cajón. Cuando me lo puse, volvió la familiar sensación de frío, pero esta vez no trajo felicidad, sino una sensación de pavor. Me miré en el espejo. El brazalete en mi muñeca era letalmente hermoso. Respiré hondo y me dije, Lucía, tienes que actuar este papel a la perfección. Cuando Mateo y yo llegamos, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Mi suegra estaba sentada en el lugar de honor, con el rostro radiante mientras recibía las felicitaciones de cumpleaños. Sofía, con un llamativo vestido rojo, revoloteaba a su alrededor, arrullando constantemente. «Mamá, oh mamá», en los tonos más dulces. En el momento en que me vio, los ojos de Sofía se clavaron en el brazalete de mi muñeca. Un destello de envidia y deseo no disimulados cruzó su rostro. Mi suegra también miró el brazalete. No dijo nada, solo frunció los labios y se dio la vuelta. Sonreí para mis adentros. Todo iba según lo planeado. Durante toda la fiesta, levanté deliberadamente la mano a menudo para coger comida, para alzar mi copa, dejando que el brazalete de jade brillara bajo las luces, atrayendo la atención de todos. Vi que Sofía no podía apartar los ojos de él. Lo miraba fijamente, tragando saliva. Cuando llegó el momento de los regalos, los hijos y nietos se turnaron para ofrecer sus deseos y presentes a Isabel. Cuando fue nuestro turno, Mateo le regaló un caro sillón de masaje. Isabel sonrió radiante, elogiando repetidamente lo buen hijo que era. Entonces di un paso adelante. No había traído ningún otro regalo. Miré a mi suegra. Luego me volví hacia Sofía. Mi voz era clara y sincera. Mamá, a todos, hoy es un día de alegría para mamá, y también tengo un pequeño regalo que me gustaría darle a nuestra familia. Mientras hablaba, desabroché lentamente el brazalete de jade de mi muñeca. La habitación quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en mí. Este brazalete fue un regalo de Mateo por nuestro aniversario. Lo aprecio mucho, pero creo que la alegría solo es completa cuando se comparte. Me volví hacia Sofía, que estaba boquiabierta de sorpresa. Sofía, sé que te encanta este brazalete. También sé que tu negocio ha enfrentado algunos desafíos últimamente. Dicen que el jade puede traer buena suerte. Hoy, en el día feliz de mamá, quiero dártelo. Considéralo un regalo de tu cuñada, esperando que siempre tengas fortuna y que tu negocio prospere. Me acerqué, tomé la mano de Sofía y le abroché el brazalete en la muñeca ante la multitud atónita. Espero que te traiga mucha prosperidad, y también espero que nuestro vínculo como hermanas sea siempre tan fuerte y hermoso como este jade. Mis palabras fueron tan hermosas, tan conmovedoras, incluso yo estaba impresionada con mis propias habilidades de actuación. Sofía se quedó atónita por un momento. Luego soltó un grito de alegría. «Dios mío, Lucía, ¿hablas en serio? ¿De verdad me lo estás dando?» Me rodeó con sus brazos, su voz llena de un deleite incontenible. «Gracias. Muchas gracias. Eres la mejor cuñada del mundo». Le di unas palmaditas en la espalda, sintiendo solo un frío vacío por dentro. La gente en la habitación comenzó a susurrar. Algunos me elogiaron por ser generosa y considerada. Otros dijeron que era una tonta por regalar un tesoro así, pero no me importó. Miré a las dos personas más importantes. Mi suegra, Isabel, también fingió sorpresa, pero vi un destello de satisfacción y triunfo en sus ojos. Probablemente pensó que había ganado, que me había obligado a renunciar al valioso objeto, pero la persona que más me llamó la atención fue Mateo. Estaba de pie, congelado en un rincón de la habitación, con el rostro inexpresivo. No estaba feliz, ni se opuso. Simplemente se quedó allí mirándome con una expresión muy extraña, una expresión que no pude leer. Había sorpresa, confusión y, al parecer, un toque de algo parecido al miedo. ¿Por qué tenía miedo? ¿No debería estar feliz de que hubiera complacido a su madre y ayudado a mantener la armonía familiar? Su reacción fue completamente diferente a lo que había predicho, y me hizo estar aún más segura de que había un terrible secreto detrás de este brazalete. La fiesta terminó. Sofía mostraba alegremente el brazalete a todo el mundo, atesorándolo como un tesoro. Mi suegra también estaba visiblemente complacida, elogiándome constantemente por ser tan considerada. Solo Mateo mantuvo su expresión fría. De camino a casa no me dirigió ni una palabra. Su silencio era más aterrador que cualquier arrebato de ira. Cuando llegamos a casa y estuvimos solos, finalmente se volvió hacia mí,
con la voz baja y fría. ¿Por qué lo hiciste? ¿Hacer qué? Fingí inocencia. Solo quería hacer feliz a mamá. Mantener la paz en nuestra familia. ¿Paz? Se burló, con una sonrisa sarcástica en su rostro. ¿Crees que eso trae la paz, Lucía? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Lo miré directamente a los ojos. Entonces, ¿por qué no me dices que hice mal? ¿No es esto lo que tú y tu madre siempre quisisteis? Se quedó sin palabras. No podía decirlo porque decirlo sería admitir que sabía que había algo malo en el brazalete. Solo pudo fulminarme con la mirada, con los ojos llenos de ira e impotencia. Finalmente, dio un portazo al dormitorio, dejándome sola en el salón. Me dejé caer en el sofá, con el cuerpo exhausto. Mi jugada estaba hecha. El peón había sido empujado al campo de batalla. Había empujado yo sola a mi cuñada a una situación peligrosa con consecuencias que no podía prever. Un sentimiento de culpa se apoderó de mi corazón, pero me dije que esta era la única manera de encontrar la verdad. A veces hay que hacer sacrificios. No sabía lo que traerían los próximos días. No sabía qué le pasaría a Sofía, pero sabía que no había vuelta atrás en este juego. El telón del secretismo se estaba levantando lentamente, y tenía que prepararme para enfrentar cualquier verdad horrible que estuviera a punto de revelarse. Todo acababa de comenzar, y los presagios de una terrible tormenta ya se estaban infiltrando en cada rincón de este hogar que ya no era pacífico. Desde la fiesta de cumpleaños, Sofía trataba el brazalete de Jade como si fuera su salvavidas. Lo llevaba a todas partes, haciendo de todo, incluso durmiendo con él. Sus redes sociales estaban inundadas de selfies con el brazalete, acompañados de interminables leyendas jactanciosas. Gracias a mi queridísima cuñada, un sueño hecho realidad. Llevando este Jade y sintiendo cómo la buena suerte llega a raudales. Realmente creía que el brazalete era un amuleto de la suerte, un símbolo de su cambio de fortuna. Mi suegra también estaba inmensamente complacida. Iba por ahí contando a todo el mundo lo considerada que me había vuelto al regalarle el precioso objeto a mi cuñada. Pintaba un cuadro de una familia armoniosa, de cuñadas que se querían, un cuadro tan perfecto que era falso. Pero yo sabía que detrás de su alegría, una oscura verdad estaba arraigándose silenciosamente. Viví esos días en un estado de pavor ansioso. Mi jugada estaba hecha, pero no podía estar tranquila. Con cada día que pasaba, contenía la respiración, esperando. A la vez esperaba que algo sucediera para exponer la verdad, y temía el precio de esa verdad. Cada vez que veía a Sofía, veía su sonrisa radiante. Una ola de culpa me invadía. ¿Era yo un monstruo de sangre fría por usar a mi propia pariente como sujeto de prueba? Pero luego recordaba los ojos fríos de Mateo esa noche, su silencio aterrador, y mi determinación resurgía. Tenía que saber la verdad. No podía seguir viviendo en este engaño. Unos 3 días después de recibir el brazalete, apareció el primer presagio. Esa noche, mientras la familia cenaba, Sofía de repente comenzó a rascarse la muñeca incómodamente. Últimamente me pica mucho la piel, especialmente aquí donde llevo el brazalete, dijo, señalando una leve marca roja en su muñeca. Mi suegra le echó un vistazo y lo desestimó. Probablemente sea solo alergia estacional. El tiempo está cambiando. Hasta una vieja como yo lo siente. Ponte un poco de pomada después de la cena y se te pasará. Sofía asintió. Supongo que sí. No le dio mucha importancia y siguió comiendo felizmente, admirando ocasionalmente el brazalete, pero yo no podía ignorarlo. Se me encogió el corazón, picor, una marca roja. Las primeras señales habían aparecido, tal como había temido. Miré a Mateo. Estaba comiendo tranquilamente. Su rostro no mostraba ningún cambio de expresión, como si no hubiera oído la queja de Sofía en absoluto. Su aterradora compostura solo fortaleció mi creencia de que él lo sabía. Lo sabía todo. En los días siguientes, la condición de Sofía no mejoró. Empeoró. La marca roja en su muñeca se hizo más pronunciada, se extendió más, y comenzaron a aparecer pequeñas protuberancias. Se rascaba constantemente, a veces hasta que se rompía la piel. Es muy incómodo. Mamá se quejó. He probado todo tipo de cremas, pero nada ayuda. ¿Crees que soy alérgica al metal? El cierre es de oro blanco. Quizás mi piel está reaccionando a él. Tonterías, espetó Isabel. ¿Quién es alérgico al oro blanco? Probablemente comiste algo raro. Una cosa tan preciosa solo puede hacerte bien, no daño. Seguía convencida de que el brazalete era inocente. O quizás se estaba engañando a sí misma deliberadamente. Me senté allí observando en silencio. Cada queja de Sofía, cada bulto rojo en su piel era un martillazo en mi conciencia, pero al mismo tiempo, era una prueba, un paso más cerca de la verdad. Intenté insinuarlo. Durante una comida, fingí contar una historia sobre una amiga que compró una joya falsa y tuvo una reacción alérgica grave,
acabando en el hospital. Hice hincapié en que ahora había muchas falsificaciones, y que incluso los certificados de autenticidad podían ser falsificados. Esperaba que mi historia hiciera que Sofía o mi suegra sospecharan un poco, que se quitaran el brazalete para que lo revisaran, pero no. Sofía simplemente se burló. Tu amiga probablemente lo compró en un mercadillo. Mi brazalete lo compró Mateo en una joyería importante. Costó 50.000 euros, no una baratija. No puede ser falso. Su fe ciega en su valor material había nublado todo su juicio. Mi suegra incluso intervino. Exacto. Lucía siempre se preocupa por nada. No confía en su propia familia, pero cree a los de fuera. Solo pude suspirar para mis adentros. La codicia y la ignorancia son realmente una combinación mortal. Les había dado una oportunidad, pero ellos mismos la habían rechazado. El clímax llegó una tarde de fin de semana. Sofía regresaba de la fiesta de cumpleaños de una amiga. Había bebido mucho, con la cara sonrojada. Tan pronto como llegó a casa, corrió al baño y vomitó violentamente. Después, se desplomó en el sofá, temblando, quejándose de fatiga y falta de aire. «Sofía, ¿qué te pasa?», corrió Isabel en pánico. «Probablemente bebí demasiado», mamá susurró Sofía. «Estaré bien después de un pequeño descanso». Pero su condición no mejoró. Su piel comenzó a palidecer, sus labios a ponerse morados, y su respiración se volvió cada vez más rápida. Mateo acababa de llegar a casa del trabajo. Al ver la escena, él también entró en pánico. «Llamad a una ambulancia ahora», gritó. Mientras la familia estaba en caos, yo era la única que permanecía tranquila. Me acerqué silenciosamente a Sofía. No miré su rostro dolorido. Miré su muñeca. La piel alrededor del brazalete de jade estaba hinchada y de un rojo intenso, y las protuberancias se habían extendido por su brazo. Bajo la luz, el brazalete de jade seguía siendo fríamente hermoso. Su color verde parecía aún más siniestro. La ambulancia llegó y se llevó a Sofía en estado crítico. Mi suegra se lamentaba, llamando repetidamente el nombre de su nuera. El rostro de Mateo estaba ceniciento mientras corría de un lado a otro gestionando el papeleo. Ninguno de ellos me prestó atención. Me quedé en un rincón viendo cómo la ambulancia se alejaba, con la sirena a todo volumen. Mi corazón era un torbellino de emociones complejas. ¿Era culpable? Sí, conocía el peligro, pero había permanecido en silencio. Había usado a Sofía como sustituta, pero ¿tenía otra opción? Si no lo hubiera hecho, la persona en esa ambulancia bien podría haber sido yo, y la verdad habría quedado enterrada para siempre. No sabía lo que le esperaba a Sofía en el hospital. No sabía si sobreviviría, pero sabía que el telón de este drama familiar estaba a punto de caer. Los presagios habían pasado, y la verdadera tormenta apenas comenzaba. Una vida pendía de un hilo, y todo comenzó con ese maldito brazalete de jade. ¿Se revelaría la verdad, o continuarían ocultando sus crímenes con más mentiras? A veces, las señales más pequeñas son advertencias de una tormenta que se avecina. En la vida, a menudo ignoramos las señales inusuales simplemente porque son inconvenientes o desagradables, y para cuando la tragedia golpea, ya es demasiado tarde. La sabiduría y el coraje para enfrentar la verdad, por muy dura que sea, es la clave para protegerse a uno mismo. El grito desgarrador de mi suegra rasgó la noche tranquila del hospital. «Sofía, hija mía, ¿cómo te ha pasado esto?». Se derrumbó en el pasillo, golpeándose el pecho, llorando desconsoladamente. Observé desde la distancia, con el corazón tan quieto como un lago helado, sus lágrimas, su sufrimiento. Ahora, todo era el precio que tenía que pagar por su propia codicia y ceguera, pero esa no fue la vista más horrible. La escena verdaderamente espantosa se desarrollaba detrás de las puertas de la sala de urgencias, donde Sofía luchaba por su vida. Y entonces otro grito, uno más terrible, un grito no de dolor sino de terror absoluto, brotó de esa misma habitación. Era el grito de Mateo. A la mañana siguiente, nuestra familia recibió noticias del hospital. La condición de Sofía se había estabilizado, pero seguía siendo crítica. Todos corrimos al hospital. Cuando llegamos, una escena caótica se desarrollaba frente a la unidad de cuidados intensivos. Varios enfermeros y médicos intentaban sujetar a Mateo. Era como un animal salvaje herido, rugiendo locamente, tratando de entrar a la fuerza en la habitación. «¡Soltadme! ¡Tengo que verla!». «¡No puede ser! ¡No puede ser!». Luchaba, con los ojos inyectados en sangre, el rostro contorsionado por el miedo. Mi suegra se había desmayado en algún momento, y estaba siendo sostenida por familiares en un banco. Nadie entendía lo que estaba pasando. Un médico mayor, probablemente el jefe de departamento, salió con expresión sombría. Miró a Mateo, luego a nosotros. «La familia necesita mantener la calma», ordenó. «La paciente necesita tranquilidad», señaló al hermano menor de Mateo, que también estaba allí de pie.
desconcertado. ¿Es usted el marido de la paciente? No, soy su cuñado. Ese es mi hermano, dijo, señalando a Mateo. El médico frunció el ceño, con una mirada de confusión en su rostro. ¡Qué extraño! En mitad de la noche, cuando la paciente recuperó brevemente la conciencia después de una convulsión, no dejaba de llamarlo a él, señaló a Mateo. También dijo que el bebé que espera es suyo. Una bomba. Una bomba literal acababa de detonar en medio del pasillo del hospital. Todos se quedaron helados. El hermano menor de Mateo, Marcos, se quedó con la boca abierta, mirando a su hermano con incredulidad. Mi suegra, a quien acababan de ayudar a levantarse, se desmayó de nuevo. Y yo me quedé allí, con los oídos zumbando, la mente completamente en blanco. ¿Qué estaba pasando? Sofía estaba embarazada y el bebé era de Mateo. No, imposible. Esto era demasiado escandaloso, demasiado absurdo. Busqué una explicación, una negación por parte de Mateo, pero después de escuchar las palabras del médico, se había derrumbado por completo. Dejó de gritar y cayó de rodillas al suelo, hundiendo la cabeza entre las manos, todo su cuerpo temblando violentamente. Su silencio era una confesión. Retrocedí unos pasos tambaleándome, apoyándome en la pared para no caer. Todo frente a mí comenzó a desdibujarse. Así que esta era la verdad más horrible. La traición no era unilateral. Era una enredada red de relaciones pecaminosas, de engaños superpuestos. Había pensado que estaba controlando una partida de ajedrez. Pero resultó que yo era solo otra pieza en una mucho más grande. Un juego que nunca podría haber anticipado. Me habían engañado. Y se habían engañado mutuamente. Mateo y Sofía, cuñado y cuñada, habían estado teniendo una aventura secreta a mis espaldas y a las de Marcos. El bebé que Sofía esperaba no era el fruto de su amor por su marido, sino la prueba de un pecado incestuoso. Ahora lo entendía. Entendía por qué Mateo había reaccionado de forma tan extraña cuando le di el brazalete a Sofía. No tenía miedo de que yo descubriera el secreto del brazalete. Estaba aterrorizado, absolutamente aterrorizado de que el brazalete le hiciera daño a Sofía y a su hijo nonato. Él conocía el peligro desde el principio, pero no podía hablar. No podía detenerlo porque hacerlo sería exponer su propia vergüenza. Solo podía observar impotente cómo su amante y su hijo caminaban hacia una trampa mortal. Una oleada de náuseas subió por mi garganta. Mi asco no era por Sofía, sino por Mateo, el hombre que una vez había amado. El hombre al que llamaba mi marido. No era solo un infiel. Era un cobarde. Un hombre completamente desprovisto de vergüenza. Me había usado cruelmente como una herramienta para el plan de su familia mientras me traicionaba simultáneamente con su propia cuñada y mi suegra, Isabel. ¿Sabía ella de esto? ¿O también era víctima del engaño de su propio hijo? Al verla derrumbada supuse que no tenía idea. Se había estado regodeando, pensando que me había obligado a renunciar al brazalete, sin sospechar nunca que había empujado personalmente a su nuera menor y a su nieto desconocido al borde de la muerte. ¡Qué irónico! ¡Qué completamente risible! Toda esta familia, que se enorgullecía de su reputación y moral, ahora se ahogaba en un pantano de pecado y mentiras de su propia creación. No sé cómo salí del hospital y conduje a casa. Mi mente estuvo vacía todo el camino. La imagen de Mateo de rodillas y las palabras del médico se repetían una y otra vez. Cuando llegué a casa, fui directamente al dormitorio. No lloré. El dolor era demasiado grande. Mis lágrimas se habían secado. Abrí el cajón y saqué la caja de terciopelo vacía. Luego fui al armario de Mateo y lo revolví todo. Tenía que encontrar algo, alguna prueba, alguna explicación. Y entonces la encontré. Escondida en lo profundo de un viejo cuaderno había una fotografía. En la foto, Mateo y Sofía se abrazaban íntimamente en una playa. Sofía llevaba un bikini revelador, con la cabeza apoyada en el hombro de Mateo, una sonrisa radiante en su rostro. En el reverso, con letra manuscrita, estaban las palabras: recordando nuestro viaje a Marbella, con todo mi amor. La fecha de la foto era de hace más de un año, justo en la época en que Mateo me dijo que tenía que ir a un viaje de negocios inesperado. Así que estaba claro que su relación no era nueva. Llevaba mucho tiempo. Me derrumbé en el suelo, con la foto en la mano. El sentimiento ya no era dolor, sino un profundo vacío. Todo en lo que había creído, todo lo que había construido era una mentira. Me habían traicionado, no una, sino múltiples veces, por todos los que una vez consideré mi familia. No me quedaba nada que perder. Amor, confianza, todo estaba muerto. Lo único que quedaba dentro de mí ahora era un odio frío y un solo pensamiento. Pagarán. Todos ellos pagarán por lo que han hecho. La horrible escena en el hospital no fue el final. Fue solo el comienzo de una tormenta aún más terrible. Una tormenta de mi propia creación que barrería todas sus mentiras y pecados.
¿Qué harías si estuvieras en mi situación? ¿Tendrías el coraje de exponerlo todo? ¿O elegirías el silencio para preservar un hogar que ya estaba destrozado? Si esta historia te ha hecho pensar, por favor compártela con tus amigos porque nunca se sabe. Podría ser una advertencia para alguien que la necesite. El caos en el hospital ese día fue como un incendio voraz que fue rápida y torpemente extinguido por los culpables. Después de que se expusiera la impactante verdad sobre la relación de Mateo y Sofía, la familia de mi marido, en lugar de enfrentarla, optó por encubrirla con tácticas descaradas e ineptas. Actuaron como si nada hubiera pasado, como si las palabras del médico fueran solo una brisa pasajera. Marcos, el marido legal de Sofía, después de un periodo de silencio atónito, se fue sin decir una palabra. No lloró ni gritó, simplemente se retiró a un silencio aterrador. Sabía que su orgullo como hombre había sido gravemente herido. En cuanto a mi suegra, después de recuperarse, inmediatamente mostró la naturaleza astuta y manipuladora de una mujer perspicaz. No más llantos, no más desmayos. Fue directamente al despacho del jefe de departamento. Cerró la puerta y permaneció allí durante mucho tiempo. No sé qué dijo o hizo, pero cuando salió, la actitud del personal del hospital había cambiado por completo. Ya no nos miraban con ojos curiosos y compasivos. Nos evitaban. Mantenían la distancia. El jefe de departamento, que había dicho la verdad, de repente se volvió hermético. Cuando intenté pedir más información sobre el estado de Sofía, respondió vagamente: la paciente está fuera de peligro inmediato, pero está emocionalmente inestable y necesita descansar. La familia no debería molestarla. Después de eso, Sofía fue trasladada a una habitación privada en el ala VIP, completamente aislada del mundo exterior. Mi suegra afirmó que era para darle un lugar tranquilo para recuperarse, pero yo sabía que era un acto de cuarentena, un esfuerzo por silenciar a la persona en el centro de todo, para evitar que la verdad se filtrara más. Mateo también desapareció del hospital. Mis llamadas no fueron respondidas. Mis mensajes fueron ignorados. Era como si se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Sabía que se estaba escondiendo. No solo de mí, sino de su propia culpa. Toda su familia estaba construyendo un muro de silencio, un muro grueso para ocultar la podredumbre interior. Intentaban convertir una aventura escandalosa en un simple asunto familiar. Les dijeron a los parientes que visitaban que Sofía había tenido una reacción alérgica grave al marisco. Afirmaron que el médico se había equivocado en el diagnóstico, que Sofía estaba delirando por el shock y había dicho tonterías. Inventaron cientos de excusas, tejieron miles de mentiras para proteger su supuesta reputación familiar. Me quedé en medio de este vórtice de engaño, sintiéndome furiosa e impotente a la vez. Tenía la verdad en mis manos, tenía la fotografía, tenía las pruebas, pero estaba sola. ¿Cómo podía luchar contra toda una familia unida en un encubrimiento? Tenían dinero, contactos, podían torcer la verdad, convertir lo negro en blanco. Si armaba un escándalo ahora, podría ser yo la acusada de calumnia, de destruir la felicidad de una familia. Regresé a una casa vacía y fría. La ausencia de Mateo no me entristeció. Me asqueó. Cada rincón de esta casa estaba manchado de mentiras. Fui a nuestro dormitorio, miré la cama que habíamos compartido y sentí náuseas. No podía quedarme aquí ni un segundo más. Metí algunas prendas de ropa y lo esencial en una pequeña maleta. No cogí nada de valor. Solo cogí lo que era personalmente mío. Antes de irme, me detuve en el tocador. Abrí el cajón donde una vez había guardado el brazalete de jade. La caja de terciopelo vacía seguía allí. La cogí, luego la dejé. No podía irme con las manos vacías así. No podía dejar que pensaran que me había rendido, que había aceptado la derrota. Necesitaba recuperar algo que no fuera solo una prueba, sino una herramienta que pudiera usar para dar la vuelta a la tortilla. De repente recordé que el brazalete de jade seguía en el hospital. En el caos, nadie le había prestado atención. Debía haber sido guardado por las enfermeras junto con las pertenencias personales de Sofía. Tenía que recuperarlo. Regresé al hospital. Esta vez, no fui a la UCI. Fui a la oficina de administración. Les dije que era la cuñada de la paciente Sofía Vargas, y que estaba allí para pagar una parte de la factura del hospital y recuperar algunos de los objetos personales de mi cuñada. La enfermera de turno dudó al principio, pero cuando le mostré mi DNI y le expliqué que solo me llevaba objetos no esenciales, accedió. Me entregó una bolsa sellada que contenía ropa, una cartera y una pequeña caja. La abrí. El brazalete de jade yacía dentro, silencioso y frío. Firmé el formulario de entrega, agradecí a la enfermera y me fui rápidamente. Apreté la bolsa, con el corazón latiendo con fuerza. Lo tenía en mis manos de nuevo, el arma más peligrosa de todas. No fui a casa de mis padres. Sabía que la familia de mi marido me buscaría allí.
Alquilé una pequeña habitación de hotel en otra parte de la ciudad, un lugar completamente desconocido. Necesitaba un espacio seguro para pensar y planificar. Sentada en la extraña habitación de hotel, coloqué el brazalete de jade sobre la mesa. Lo miré, y esta vez ya no sentí miedo. Solo sentí un odio escalofriante. Ya no era una joya. Era una prueba. Una prueba de toda su cruel conspiración. Un complot para matarme que accidentalmente había dañado a uno de los suyos. Saqué mi teléfono y marqué un número que había guardado hacía mucho tiempo, pero que nunca me había atrevido a llamar. Bufete de Abogados Romero y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, mi nombre es Lucía Fernández. Me gustaría programar una consulta con su mejor abogado especializado en derecho de familia y casos penales. La guerra silenciosa había terminado. Era hora de que comenzara la batalla legal. Querían esconderse. Haría que no les quedara nada que esconder. Cada pecado, cada mentira saldría a la luz. No solo lo hacía por mí, sino por Sofía, por su hijo inocente, y por Marcos, el pobre hombre que había sido traicionado por su propio hermano y su esposa. Me senté junto a la ventana, observando el ajetreado tráfico de abajo. Madrid era la misma de siempre, apresurada e indiferente, pero la Lucía de hoy era diferente. Ya no era la mujer ingenua que creía en el amor de cuento de hadas. Era una guerrera preparándose para la batalla final, una batalla para reclamar la justicia y mi honor. Querían convertirme en una víctima. Les demostraría que una víctima también puede convertirse en la cazadora, y mi presa no era otra que toda su familia. El despacho del abogado exudaba un aire profesional y frío, muy parecido al hombre mismo, el señor Romero, un hombre de unos 40 y tantos años con ojos tan afilados como cuchillas y un comportamiento decidido. Era el experto que mi empresa había recomendado, un litigante de primer nivel en casos complejos. Me senté frente a él, relatando toda mi historia, desde el brazalete de jade y la misteriosa advertencia, hasta la impactante verdad en el hospital y el intento de encubrimiento de mis suegros. Traté de mantener la voz tranquila y coherente, sin dejar que las emociones personales interfirieran. Sabía que a los ojos de la ley solo importaban las pruebas y la razón. El señor Romero escuchó pacientemente, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, guardó silencio durante un largo momento, juntando los dedos sobre el escritorio. Señora Fernández, dijo finalmente, con voz baja y firme. Su historia es mucho más compleja de lo que pensé inicialmente. Esto no es solo un caso de divorcio típico. Hay indicios de delitos penales, agresión con agravantes con intención de causar lesiones graves, fraude e incluso incesto. Cada cargo que enumeraba me hacía estremecer. Aunque lo había vivido, escuchar a otra persona articular sistemáticamente sus crímenes seguía siendo impactante. Entonces, ¿por dónde empezamos, señor Romero?, pregunté, con la voz temblando ligeramente. Empezamos por lo más tangible, el objeto que conecta todos estos eventos, dijo, con la mirada fija en la caja de terciopelo que había colocado en su escritorio. El brazalete de jade. Empujé la caja hacia él. Lo he traído conmigo. Necesito saber la verdad sobre él. El señor Romero asintió. Excelente. Esta será nuestra prueba más crucial. Tengo un contacto que es un experto de primer nivel en gemología y toxicología. Se lo enviaré de inmediato. Deberíamos tener los resultados en unos 2 días. Mientras tanto, usted necesita hacer otra cosa. ¿Qué es? ¿Todavía tiene el número que le envió el mensaje de advertencia? Sí, lo tengo. Inmediatamente abrí mi teléfono. Envíeles un mensaje de texto, instruyó el señor Romero. No llame. Envíe un mensaje. Un mensaje de texto crea un rastro documental. Pregúnteles quiénes son. ¿Por qué sabían sobre esto y qué está realmente mal con el brazalete? Su tono debe ser suave, presentándose como una víctima confundida y desesperada que busca ayuda. Puede que no respondan, pero también podrían ser la clave para abrir otra puerta. Seguí su consejo. Justo allí en su oficina, redacté un texto y se lo leí al señor Romero antes de enviarlo. ¿Quién eres? Por favor, tienes que decirme la verdad sobre el brazalete. Mi cuñada está en el hospital en estado crítico. Estoy tan asustada y confundida. Por favor, ayúdame. Después de enviar el mensaje, mi corazón estaba en un puño. ¿Respondería la misteriosa persona? ¿O era solo un transeúnte que lanzó una advertencia y desapareció? Al salir del despacho del abogado, no regresé al hotel. Conduje sin rumbo por las calles. Necesitaba pensar, procesarlo todo. Me di cuenta de algo. Toda la secuencia de eventos, desde que mi suegra exigió el brazalete hasta la hospitalización de Sofía, había sucedido en menos de una semana. Fue demasiado rápido, demasiado precipitado, como si una mano invisible lo estuviera orquestando todo, acelerando el ritmo de una obra de teatro. Y yo, inicialmente la víctima, luego la buscadora de la verdad,
¿Estaba yo también actuando bajo la dirección de alguien? La persona misteriosa sabía lo del brazalete. Me advirtió. ¿También anticipó que se lo daría a Sofía y que este sería el resultado? Si es así, ¿cuál era su propósito? ¿Era simplemente ayudarme? ¿O había otra agenda? Cuanto más pensaba, más frío sentía. Me di cuenta de que no solo estaba luchando contra la familia de mi marido, podría estar atrapada en otra batalla, una en la que ni siquiera conocía a mi oponente. Aparqué junto al río, con el viento azotándome. Observé el agua turbulenta, con la mente hecha un lío. ¿Debía seguir confiando en esta persona misteriosa? ¿O debía confiar solo en la ley y las pruebas que pudiera reunir? Justo entonces, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de ese mismo número desconocido. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí temblorosamente. No puedo decirte quién soy, pero puedo decirte la verdad. Ese brazalete no es jadeíta ordinaria. Fue extraído de un yacimiento de jade en una remota región montañosa de los Pirineos. Un yacimiento con una concentración natural extremadamente alta de arsénico. Con el contacto prolongado con la piel, el veneno se filtra lentamente en el cuerpo, causando envenenamiento crónico, daño neurológico y, finalmente, la muerte. Arsénico. Muerte. Cada palabra fue como un martillazo en mi cabeza. Todo mi cuerpo comenzó a temblar. Así que era verdad. Mi intuición era correcta. No era un regalo. Era un arma homicida. Un arma homicida sofisticada envuelta en una hermosa fachada y un precio por las nubes. No solo querían que me enfermara, querían que muriera. Una oleada de furia alcanzó su punto máximo, superando mi miedo. Esos animales no son humanos. Apreté los dientes, con las manos tan apretadas que mis nudillos se pusieron blancos. Rápidamente respondí. ¿Por qué? ¿Por qué querrían matarme? ¿Y cómo sabes todo esto? Unos minutos después, llegó la respuesta. Por tus bienes, tu empresa, las propiedades a tu nombre. Tu marido lo quiere todo. Y lo sé porque soy a quien le robaron esa mina. El último mensaje fue como un rayo. Esta persona no solo conocía el secreto del brazalete, tenía un profundo rencor contra la familia de mi marido. No era un extraño. Era un jugador clave en esta historia. Así que esta no era solo mi lucha. Tenía un aliado. Un misterioso aliado que poseía información mortal. La primera gran pista había aparecido, no solo revelando la naturaleza del brazalete, sino también abriendo una puerta a otro oscuro pasado de la familia de mi marido. Sabía que tenía que conocer a esta persona. Solo reuniéndome cara a cara podría saber toda la verdad y, con ellos, idear un plan para llevar a todos los culpables ante la justicia. Mi guerra ahora tenía un aliado, y estaba a punto de entrar en una fase nueva, más intensa y mucho más peligrosa. 2 días después, recibí una llamada del señor Romero. Su voz estaba teñida de conmoción. Lucía, los resultados del laboratorio han llegado. ¿Puede venir a mi oficina de inmediato? Esto no se puede discutir por teléfono. Una sensación de presagio me invadió. Corrí a su oficina. Al entrar, vi las expresiones tensas en los rostros tanto del señor Romero como de su asistente. Me entregó un expediente cuidadosamente sellado. Esto es del Laboratorio de Ciencias Forenses. Trabajaron rápido. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había un informe de varias páginas lleno de términos químicos que no entendía del todo, pero la conclusión final, impresa en negrita y subrayada, era cristalina. La muestra es jadeíta natural originaria de un depósito mineral de arsenopirita. El análisis de composición muestra una concentración anormalmente alta de compuestos de arsénico. La superficie de la muestra ha sido recubierta con una capa polimérica ultrafina, incolora e inodora. Este recubrimiento sirve para ralentizar, pero no prevenir por completo, la absorción transdérmica de los compuestos de arsénico. Con el contacto continuo con la piel humana, particularmente en presencia de sudor o fricción, las moléculas de arsénico se liberan gradualmente, entrando en el torrente sanguíneo y acumulándose en el cuerpo, causando síntomas de envenenamiento crónico. Se estima que con un uso continuo durante un periodo de 3 a 6 meses, el arsénico acumulado podría ser suficiente para causar un daño irreversible al sistema nervioso, hígado, riñones, y podría llevar a la muerte. Leí y releí esa conclusión, cada palabra taladrando mi mente. Muerte. Realmente querían que muriera. Una muerte lenta y silenciosa, una que la gente culparía al destino, a la enfermedad, al agotamiento, un plan de asesinato perfecto e indetectable. Si no hubiera sido por ese mensaje de advertencia, si no hubiera corrido el riesgo de darle el brazalete a Sofía, probablemente sería yo quien estuviera en una cama de hospital ahora mismo, con mi cuerpo consumiéndose sin que nadie supiera por qué, y luego moriría, dejando todos mis bienes a mi amado esposo y a su respetable familia.
Un escalofrío recorrió mi espalda. Su crueldad estaba más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Son absolutamente depravados, dijo el señor Romero, con la voz llena de desprecio. Esto ya no es agresión con agravantes. Esto es asesinato premeditado y organizado. Doblé el informe, mis manos ya no temblaban. El miedo dentro de mí había desaparecido por completo, reemplazado por una fría calma. Cuando una persona llega a las profundidades de la desesperación, no queda nada que temer. Señor Romero, con esta evidencia, ¿qué podemos hacer? Pregunté, con voz firme. Podemos presentar cargos, respondió. Pero el problema es que necesitamos probar que fueron ellos quienes le dieron este brazalete con esa intención específica. Podrían negarlo, afirmar que no sabían que el brazalete era tóxico, que también fueron víctimas que compraron un producto defectuoso. Sí, sé que lo negarán, dije. Culparán al joyero, al vendedor. Se harán las víctimas inocentes. Entonces necesitamos más pruebas, continué. Pruebas que demuestren que conocían el origen y la toxicidad de este brazalete. Precisamente, asintió el señor Romero. Y ahí es donde entra nuestra persona misteriosa. Saqué mi teléfono y le mostré el intercambio de mensajes. Leyó cada palabra con atención. Luego me miró, con un brillo de esperanza en sus ojos. ¿A quién le robaron esa mina? Ahí está. Este es nuestro testigo estrella. Debe saberlo todo. Solo tenemos que encontrar una manera de reunirnos con él y convencerlo de que testifique. Sabía que eso era lo que tenía que hacer, pero ¿cómo podría reunirme con alguien que insistía en permanecer en las sombras? Envié otro mensaje al número. Los resultados del laboratorio han llegado. Tenías razón. Necesito reunirme contigo. Necesito tu ayuda para llevarlos ante la justicia. Por favor, concédeme una reunión. Esta vez la espera fue larga. Pasó toda la tarde sin respuesta. Estaba en ascuas. ¿Había cambiado de opinión? ¿Solo quería advertirme y luego mantenerse al margen de un caso complejo y peligroso? Esa noche, regresé al hotel. Con el corazón apesadumbrado, coloqué el informe del laboratorio sobre la mesa. Esas frías palabras eran un recordatorio constante del peligro del que había escapado por poco. Pensé en Sofía. Todavía estaba en el hospital. Su condición había mejorado, pero el médico dijo que el veneno había entrado parcialmente en su torrente sanguíneo y que necesitaría un largo tratamiento de desintoxicación. Había pagado un alto precio por su locura y sentí una parte de la responsabilidad, aunque no intencionada. Yo fui quien la puso en peligro. Me prometí a mí misma que obtendría justicia, no solo para mí, sino también para ella. Cerca de la medianoche, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, mi teléfono vibró suavemente. Un nuevo mensaje. Mañana 9 a.m. Café El Jardín. Calle del Olmo. 12. Ven sola. Mi corazón se aceleró. Habían aceptado. Rápidamente respondí. De acuerdo, allí estaré. Después de enviar el mensaje, finalmente solté un suspiro de alivio. Finalmente iba a conocer a mi misterioso aliado. No sabía cómo era ni qué traería la reunión de mañana, pero sabía que sería un punto de inflexión, un momento decisivo en esta guerra. Me paré frente al espejo, mirando mi reflejo. Ya no era la Lucía débil y confundida de hace unos días. Mis ojos, aunque todavía cansados, brillaban con una resolución de acero. Había caminado por la línea entre la vida y la muerte. Había visto el verdadero rostro del mal. Ahora no tenía nada que perder, y nada podría romperme. Mañana, sea lo que sea a lo que tuviera que enfrentarme, no retrocedería. La verdad del brazalete había sido revelada, y ahora era el momento de que la verdad sobre las personas detrás de él fuera expuesta. A la mañana siguiente, llegué al Café El Jardín 15 minutos antes. Fiel a su nombre, el café estaba escondido en un pequeño callejón, un oasis tranquilo con exuberantes enredaderas verdes, un mundo alejado del ruido de la ciudad. Elegí una mesa en el rincón más apartado, desde donde podía observar fácilmente la entrada. Mi corazón latía con anticipación. ¿A quién iba a conocer? ¿Realmente quería ayudarme o solo me estaba usando para sus propios fines? Exactamente a las 9, entró un hombre. Parecía tener unos 50 años, alto y delgado, con el pelo canoso cortado pulcramente. Vestía una sencilla camisa de botones azul claro y pantalones oscuros. Lo que me llamó la atención fueron sus ojos, profundos y tranquilos, pero que contenían una mirada de fuerza y experiencia. Escaneó la habitación y luego caminó directamente hacia mi mesa. Señora Fernández, supongo. Soy Ricardo Vega, extendió su mano, su voz baja y cálida. Me puse de pie y le estreché la mano. Era firme y seca. Señor Vega, gracias por venir. Por favor, siéntese. No tiene que agradecérmelo, dijo el señor Vega después de acomodarse. Hago esto tanto por mí como por usted. Me miró directamente a los ojos.
Supongo que ya conoce la verdad sobre el brazalete. Sí, asentí, deslizando el informe forense sobre la mesa. Arsénico. Un plan de asesinato perfecto. El señor Vega echó un vistazo al informe. Su expresión no cambió. Parecía que ya lo sabía todo. Suspiró. Perfecto quizás, pero no sin fallos. Esa gente confiaron demasiado en su propia codicia y crueldad, olvidando que la justicia tiene una forma de encontrar su propio camino. Señor Vega, dije, yendo directamente al grano, dijo que usted fue a quien le robaron la mina. ¿Qué pasó? El señor Vega tomó un sorbo de su té, con la mirada distante como si recordara una historia olvidada hace mucho tiempo. Fue hace casi 15 años comenzó. En aquel entonces, su suegro, Javier Vargas, y yo éramos socios comerciales. Juntamos nuestro capital para explorar yacimientos minerales en el norte. Después de meses de arduo trabajo, descubrimos una nueva mina de jadeíta. El rendimiento no era masivo, pero la calidad del jade era exquisita. Ese verde esmeralda profundo que ha visto. Su voz se volvió sombría. Pero nuestra alegría duró poco. Descubrimos un problema mortal. Toda el área minera tenía una concentración natural inusualmente alta de arsénico en la roca y el suelo. El jade que extraíamos, por muy hermoso que fuera, estaba todo contaminado. Era completamente inadecuado para la joyería. Entonces, ¿por qué? Dudé. ¿Por qué se hizo mi brazalete y se vendió por 50.000 euros? El señor Vega soltó una risa amarga. Fue entonces cuando se revelaron los verdaderos colores de su suegro. Cuando lo descubrí, decidí asumir las pérdidas y retirarme. No podía, en conciencia, llevar esas piedras mortales al mercado, pero Javier pensaba diferente. Me dijo que encontraría una manera de tratarlo, de contratar expertos para eliminar las toxinas. Le creí. Le engañó, dije. Una ola de indignación creciendo en su nombre. No solo me engañó, el señor Vega negó con la cabeza. Me robó. Creó en secreto otra corporación a nombre de su esposa, su suegra, Isabel. Luego falsificó documentos afirmando que nuestra empresa conjunta había fracasado y que teníamos que vender la mina a un tercero para cubrir nuestras deudas. Y ese tercero era, por supuesto, la empresa de su esposa. Me estafaron todo, la mina y millones en capital de inversión. Pero, ¿y el veneno? ¿Cómo lo solucionaron? No lo hicieron, respondió el señor Vega, su voz volviéndose fría. No podían. El arsénico había impregnado la estructura cristalina del jade. Ninguna tecnología podía eliminarlo por completo. Así que, en su lugar, encontraron otra manera, una más diabólica. Contrataron a un experto químico para desarrollar un recubrimiento polimérico ultrafino para el jade. Ese recubrimiento ralentiza la absorción del veneno para que el portador no sufra un envenenamiento agudo de inmediato, sino que se envenene lentamente durante meses, incluso años. Una muerte que nadie cuestionaría. Me quedé sin palabras. La verdad era más horrible de lo que podría haber imaginado. No solo eran estafadores, eran monstruos. Habían convertido piedras letales en joyas de lujo y las habían vendido a personas inocentes. Así que, los otros productos de esa mina todavía están por ahí. Sí, dijo el señor Vega. Después de robar la mina, la familia Vargas lanzó en secreto una marca de joyería de alta gama que vendía exclusivamente a la élite adinerada. Falsificaron documentos de tasación, contrataron a celebridades para promociones. Durante más de una década, han hecho una fortuna con esa mina de la muerte. Su brazalete es solo uno de muchos. Mi cabeza daba vueltas. Una sofisticada empresa criminal había estado operando durante 15 años sin que nadie lo supiera. Entonces, ¿por qué ha decidido hablar ahora? ¿Por qué me eligió a mí? Pregunté. Esta era la mayor pregunta en mi mente. El señor Vega me miró, con un atisbo de culpa en sus ojos. Porque guardé silencio durante demasiado tiempo. Después de que me engañaran, estaba devastado. Intenté denunciarlos, pero tenían dinero y contactos. Me silenciaron. No tuve más remedio que irme y empezar de nuevo en otro lugar. Durante todos estos años, los he estado observando desde las sombras, recopilando pruebas, esperando una oportunidad. ¿Y esa oportunidad llegó, continuó, cuando Mateo Vargas decidió usar un producto de esa misma mina para dañar a su propia esposa? Cuando supe que Mateo había encargado un brazalete a medida hecho con el jade más tóxico para dárselo a usted, supe que había llegado mi momento. No podía permitir que otra persona inocente se convirtiera en víctima. Y también sabía que solo usted, alguien de dentro, alguien con suficiente ira y motivación, podría ayudarme a derribar su imperio criminal. Así que él conocía todo el plan de Mateo desde el principio. Podría haberlo detenido, pero eligió permanecer en silencio, enviando solo una advertencia críptica. Me había usado como un peón para poner en marcha su propio plan de venganza. Un sentimiento complejo surgió dentro de mí. ¿Debería estar enojada con él? Pero luego pensé,
Si no lo hubiera hecho de esta manera, quizás nunca habría sabido la verdad. Habría seguido viviendo una mentira, y habría muerto una muerte miserable. Me había dado una opción, una oportunidad de salvarme. Entiendo, dije, con la voz tranquila de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El señor Vega sonrió, una sonrisa rara pero segura. Ahora preparamos una trampa mucho más grande. Una trampa no solo para Mateo, sino para toda la familia Vargas y su marca de joyería asesina. Sacó una carpeta de su maletín y la empujó hacia mí. Esta es toda la evidencia que he recopilado en los últimos 15 años. Documentos que prueban mi propiedad original de la mina, testimonios de algunos extrabajadores y una lista de otras posibles víctimas, personas que compraron sus joyas y luego desarrollaron extrañas enfermedades inexplicables. Tomé la carpeta, sintiendo su peso, el peso de 15 años de ira y espera. La reunión con el hombre misterioso había terminado, pero una alianza de venganza se había formado oficialmente. Ya no estaba sola. A mi lado había un hombre que había pasado la mitad de su vida esperando este día del juicio final. Mi lucha ya no era solo personal, se había convertido en una lucha por la justicia para todas las víctimas inocentes. Y sabía que con lo que ahora teníamos en nuestras manos, la caída de la familia Vargas no estaba lejos. A veces, el enemigo de tu enemigo es tu aliado más confiable. La vida está llena de conexiones inesperadas, y la justicia, por muy oscurecida que esté por el dinero y el poder, finalmente encontrará su camino hacia la luz. La verdad es como el sol, puedes ocultarla por un tiempo, pero no va a desaparecer. Al salir del café del jardín, no volví directamente al hotel. Agarré la carpeta que el señor Vega me había dado, encontré un rincón tranquilo en un parque, y me senté. Necesitaba leer, absorber toda esta información, entender el alcance completo de la red criminal que la familia de mi marido había tejido. Con cada página que pasaba, una verdad más siniestra y sistemática de lo que jamás había imaginado quedaba al descubierto. Su complot no era simplemente matarme por mis bienes. Era un plan meticulosamente calculado que se había puesto en marcha mucho antes de que yo me convirtiera oficialmente en parte de su familia. El señor Vega incluso había logrado obtener intercambios de correos electrónicos entre Mateo y su padre Javier de más de un año antes de nuestra boda. En esos correos discutían sobre mí, su próximo objetivo. Después de algunas pruebas exitosas, me habían analizado con un detalle escalofriante. Objetivo: Lucía Fernández, arquitecta, dueña de su propia empresa, con importantes bienes personales. Antecedentes familiares poco destacables. Madre fallecida, padre anciano, pocos parientes cercanos. Personalidad: amable, introvertida, algo ingenua, confía fácilmente. Es el sujeto perfecto. Leí esas palabras y sentí que la sangre se me helaba en las venas. Para ellos, yo no era una persona. Era un sujeto. Un objetivo con una lista de rasgos explotables. Su plan estaba diseñado en fases. Fase 1. Acercamiento y creación de confianza. Mateo interpretaría el papel del hombre perfecto, encantador, atento, creando una fachada de amor impecable para ganar mi completa confianza. Fase 2. Infiltración y control. Después de la boda, gradualmente encontraría formas de interferir en mi negocio, obteniendo acceso a información financiera crítica. Mientras tanto, mi suegra, Isabel, interpretaría el papel de la matriarca difícil, aplicando constantemente presión y críticas para crear un ambiente hogareño asfixiante. Esto me desgastaría mentalmente y me haría aún más dependiente de mi único puerto seguro, Mateo, y la etapa final, fase 3, la cosecha. Una vez que confiara completamente y estuviera emocionalmente agotada, darían el golpe final. El brazalete de Jade era la herramienta para esta fase. Querían que muriera lentamente, una muerte atribuida al exceso de trabajo y al agotamiento físico. Entonces, como mi marido legal, Mateo heredaría naturalmente toda mi fortuna sin levantar ninguna sospecha. Al leer esto, no pude dejar de temblar. Era una conspiración perfecta, una obra de teatro elaborada con toda la familia como actores, cada uno interpretando su papel en perfecta coordinación para llevarme a la muerte. Su maldad no era solo simple codicia, era una criminalidad a sangre fría y meticulosamente planeada. El expediente del señor Vega también contenía una lista de otras víctimas. Algunos eran socios comerciales a los que habían estafado, otros eran clientes que habían comprado las joyas tóxicas. Un caso en particular me llamó la atención. Una joven empresaria que poseía una cadena de spas de lujo había comprado un conjunto de jadeíta por valor de casi $500,000 de euros de la marca Vargas. Aproximadamente un año después, comenzó a sufrir enfermedades misteriosas. Pérdida de cabello, decoloración de la piel, fatiga crónica. Los médicos no podían encontrar la causa. Finalmente,
Tuvo que ir al extranjero para recibir tratamiento, vendiendo su cadena de spas por una fracción de su valor. El comprador, una empresa fantasma propiedad de la familia Vargas. El patrón era terriblemente familiar. No solo vendían productos mortales, los usaban como armas para apoderarse de los bienes de otras personas. Cerré la carpeta, con el corazón apesadumbrado. Esto ya no era solo mi lucha o la mía, y la del señor Vega. Este era un caso criminal a gran escala que involucraba las vidas y fortunas de muchas personas. No podíamos actuar solos. Llamé al señor Romero y solicité una reunión urgente para esa tarde con el señor Vega presente. Era hora de llevar todas estas pruebas ante la ley. La reunión a 3 bandas tuvo lugar en el despacho de abogados. Después de revisar todo el expediente del señor Vega y contrastarlo con el informe forense del brazalete, incluso el señor Romero no pudo ocultar su conmoción y furia. «Dios mío», dijo, con la voz tensa de ira. «Esto es una organización criminal en toda regla escondida detrás de la fachada de una familia respetable. Tenemos que actuar de inmediato». «Estoy de acuerdo», dijo el señor Vega con decisión. «Pero, ¿cómo procedemos eficazmente? Tienen dinero e influencia. Si simplemente presentamos una denuncia policial estándar, encontrarán una manera de escapar de la justicia». El señor Romero guardó silencio por un momento. «El señor Vega tiene razón. No podemos atacarlos de frente. Necesitamos un plan, una trampa que no les deje lugar a la negación. Y creo», dijo, volviéndose hacia mí, «que usted, Lucía, es el cebo perfecto». Lo miré. «¿Qué quiere decir, señor Romero?» «Piensan que todavía está a oscuras sobre el brazalete. Piensan que está sola en una habitación de hotel». Confundida y asustada, el señor Romero analizó. «Usaremos eso a nuestro favor. Tenderemos una trampa que hará que Mateo y toda su familia caigan en ella y lo confiesen todo ellos mismos». El plan se ideó rápidamente y en detalle. Yo sería la encargada de ejecutarlo. Regresaría al hospital no para enfrentarlos, sino para actuar, para representar una obra de debilidad, superstición y desesperación. Fingiría creer que la desgracia de Sofía fue causada porque el brazalete estaba maldito o embrujado. Lloraría y me lamentaría diciendo que necesitaba encontrar una manera de limpiar el brazalete para salvar a mi cuñada y a mí misma. «¿Cuál es el propósito de esto?», pregunté. «Hacer que bajen la guardia», explicó el señor Romero. «Cuando las personas están en una posición de poder, tienden a subestimar a sus oponentes. Cuando la vean actuando todavía ingenua y supersticiosa, se volverán complacientes. Es entonces cuando es más probable que cometan un error. Vaya a ver a Mateo y a su madre. Llore. Dígales que quiere llevar el brazalete a un sanador poderoso en algún pueblo de la sierra para un ritual de limpieza. Mientras hace eso, nosotros plantaremos en secreto dispositivos de grabación en lugares donde tengan conversaciones privadas, como la sala de espera del hospital de Isabel o dentro del coche de Mateo». «¿No sospecharán?», preguntó el señor Vega. «No si la actuación de Lucía es lo suficientemente convincente», dijo el señor Romero mirándome. «Tiene que presentarse como una mujer desesperada, en pánico, y que confía más en lo sobrenatural que en la ley». Lloré, supliqué. «Cuanto más patética parezca, más le creerán». Respiré hondo. Otro papel que interpretar. Pero esta vez sabía lo crítica que era mi actuación. «Puedo hacerlo», dije sin un ápice de vacilación. El señor Vega asintió. «Mientras usted lleva a cabo el plan, yo contactaré a las otras víctimas, especialmente a la mujer cuya cadena de spas robaron. Las persuadiremos para que se presenten y testifiquen. La voz de una persona puede ser ignorada, pero un coro de voces no. Nuestra fuerza se magnificará». La reunión concluyó. El plan era perfecto. Regresé a mi hotel. Ya no me sentía perdida. Sabía que estaba a punto de subir a un gran escenario para interpretar un papel desafiante. Pero no tenía miedo porque sabía que cuando el telón finalmente cayera, la luz de la justicia brillaría, y todos esos monstruos con piel humana serían expuestos por lo que realmente eran. Su malvada conspiración fue desentrañada, y ahora era el momento de que pagaran por el drama que habían dirigido. Al día siguiente comencé mi actuación final. Elegí un atuendo viejo de color oscuro y deliberadamente no me maquillé, resaltando las ojeras y el aspecto demacrado de mi rostro. Fui al hospital alrededor del mediodía, cuando los pasillos estaban más tranquilos. En el momento en que vi a mi suegra sentada en un banco pelando una manzana, corrí hacia ella, me derrumbé a sus pies y rompí en un llanto histérico. «Mamá, mamá, por favor, ayúdame», grité, con la voz llena de pánico y desesperación. Isabel se sobresaltó, dejando caer la manzana y el cuchillo. Me miró con una mezcla de sorpresa y molestia. «¿Qué estás haciendo? Levántate. La gente está mirando». «No me levantaré», mamá continué lamentándome, aferrándome a sus piernas. «Estoy tan asustada. Es todo culpa mía. Es mi culpa por traer ese brazalete a nuestra familia, por causar todo esto».
Fui una actriz magistral. Lágrimas y mocos corrían por mi rostro. Ese brazalete está embrujado. Mamá, tengo pesadillas. Todas las noches veo a una mujer de pelo largo siguiéndome, diciendo que el brazalete le pertenece y que cualquiera que lo use será maldecido. Sofía. Lo que le pasó a Sofía es por mi culpa. Yo soy la que la ha dañado. Hablé con voz temblorosa, con los ojos desorbitados como alguien realmente poseído. Atacar su miedo y superstición fue un poderoso golpe psicológico. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Isabel. Finalmente, accedió a hablarlo con Mateo. Mi acto fue un éxito parcial. Esa noche, recibí un mensaje del señor Romero. Dispositivos plantados. Todo está listo. No tuve que esperar mucho. Alrededor de las 9 de la noche, Mateo llamó. Su voz sonaba cansada e irritable. Continué mi actuación como la esposa patética, histérica por asuntos sobrenaturales, llorando y rogándole que me dejara llevar el brazalete para un ritual de limpieza. Finalmente accedió, molesto. Bien, ven al hospital mañana por la mañana. Te lo daré. Haz lo que quieras con él. Solo deja de molestarme a mí y a mi familia. No tenía idea de que acababa de entregarme la llave de su propia perdición. Después de 3 angustiosos días de espera, el señor Romero me llamó, su voz eléctrica de emoción. Lucía, lo tenemos. La conversación de oro. Corrí a su oficina. El señor Romero me entregó un par de auriculares. Las voces familiares de mi suegra y Mateo llegaron nítidas. Estaban discutiendo, culpándose mutuamente. Si no lo hubieras estado exigiendo, si no la hubieras presionado, nunca le habría dado el brazalete a Sofía. La voz de Mateo era aguda. Ahora, todo nuestro plan está arruinado. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, replicó Isabel. ¿No era este plan también por tu bien? ¿No era porque querías quedarte con todos sus bienes? Contuve la respiración. La confesión había comenzado. Pero te lo dije, mamá. Ese brazalete es extremadamente peligroso. Está hecho del jade más tóxico de la mina de papá. Te advertí que necesitaba usarlo durante mucho tiempo para que el veneno se filtrara lentamente y nadie sospechara. Pero fuiste demasiado impaciente. Ahora Sofía lo usa unos días y acaba así. Si los médicos encuentran el veneno, iremos todos a la cárcel. ¿Entiendes eso? Me tapé la boca con la mano para ahogar un grito. Era verdad. Mateo no solo lo sabía. Era el autor intelectual. El que seleccionó personalmente el jade más tóxico para mi brazalete. Sentí que mi corazón se rompía. Incluso ahora, con sus crímenes expuestos, no sentían remordimiento. Solo les importaba cómo escapar, cómo seguir dañando a otros. Diremos que ella cambió el brazalete. Que intentó deliberadamente dañar a Sofía para incriminarnos. Me quité los auriculares, incapaz de escuchar más. Su crueldad descarada estaba más allá de la comprensión humana. El señor Romero me puso una mano en el hombro. Lucía, tenemos una confesión innegable. Ya casi ha terminado. Sí, lo miré. Mis ojos ahora fríos y afilados. Es hora de bajar el telón. A la mañana siguiente, entré en el hospital con el señor Romero y el señor Vega. Cuando entramos en la habitación de Sofía, Mateo, Isabel, Javier e incluso Marcos ya estaban allí. Nos miraron, sorprendidos de verme con 2 hombres extraños. Os he pedido a todos que vengáis hoy para un careo, dije con calma. Quiero saber quién fue lo suficientemente cruel como para usar un brazalete envenenado para dañar a Sofía. ¿De qué estás hablando?, fingió ignorancia Isabel. Nadie la ha dañado. Ah, ¿sí? Esbocé una sonrisa fría y le hice una seña al señor Romero. Abrió su ordenador portátil y conectó un pequeño altavoz. La grabación de su conversación llenó la silenciosa habitación, cada una de sus palabras. Mientras sus confesiones resonaban, los rostros de Mateo e Isabel pasaron de pálidos a cenicientos. Isabel soltó un grito y se desmayó. Mateo se derrumbó de rodillas, con la cabeza entre las manos, temblando como una hoja al viento. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Entraron 2 agentes de policía uniformados. Buenos días. Somos de la Brigada de Investigación Criminal. Necesitaremos que nos acompañen todos a la comisaría. La obra había terminado de verdad. La tormenta pasó, dejando a la familia Vargas en la ruina total. Con las pruebas irrefutables, recibieron las sentencias que merecían. Mateo, como autor intelectual, recibió la pena más dura. Sus padres también fueron considerados penalmente responsables como cómplices, y por obstrucción a la justicia. El imperio criminal que habían construido sobre jade mortal finalmente se desmoronó. Mateo y yo nos divorciamos oficialmente. No le pedí ni una sola cosa. Simplemente me alejé de ese matrimonio con mi maleta. Después de que todo terminó, me tomé un tiempo para mí, para sanar.
Y luego decidí usar mi historia para hacer algo significativo. Junto con el señor Vega, el aliado que me había acompañado a través de la tormenta, establecí una fundación benéfica llamada Fundación Esperanza Verde. Nuestra fundación proporciona apoyo legal y psicológico gratuito a mujeres que son víctimas de abuso doméstico y fraude matrimonial, ayudándolas a encontrar la fuerza para protegerse. Ya no soy solo una arquitecta enterrada en planos. He encontrado una nueva misión, un nuevo propósito en la vida. Una tarde, mientras trabajaba en la oficina de la fundación, recibí un gran ramo de flores. No había nombre del remitente, solo una pequeña tarjeta con las palabras: «Gracias por mostrarme la luz de la justicia. Te deseo paz». Sabía que era del señor Vega. Habiendo cumplido la misión de su vida, él también había encontrado su propia paz. Coloqué el ramo en mi escritorio y sonreí. La vida es extraña. El dolor y el odio habían conectado a extraños. Y luego, el perdón y el deseo de hacer el bien los ayudaron a encontrar la liberación. Miré por la ventana. El sol de la tarde proyectaba un cálido resplandor dorado sobre la ciudad. La tormenta había pasado de verdad. Ya no era la víctima lamentable en la historia de otra persona. Había escrito una nueva historia para mí. Una historia en la que no era una princesa esperando a un príncipe, sino una reina que construyó su propio reino. Un reino de esperanza, bondad y un futuro brillante que se abría de par en par ante mí.